¿no? Hoy día hemos invitado al viceministro de Pesquería, Paul Pompeu, para conversar de este tema. Paul, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, ¿qué tal? Pero no solamente eso, en realidad, originalmente habíamos invitado a Paul para conversar de la norma, el decreto que originó toda una controversia a inicios de este año. De hecho, originó la interpelación de la ministra de la Producción, Gladys Tribeño. Si recuerdan, es el decreto que obligaba a las empresas, a las grandes embarcaciones, a pescar más allá de la milla 10 en el caso del norte y de la milla 7 en el caso de la milla sur. Y lo que sucedió es que en ese momento la Asociación Nacional de Pesquería mostró cómo había caído la captura de anchoveta en el sur del país casi a niveles de cero. La respuesta del Ministerio en ese momento fue que no había esfuerzo pesquero. La sociedad respondió que no había esfuerzo pesquero porque habían hecho pequeños, digamos, muestreos, digamos, a partir de la milla que le corresponde, y no había anchoveta. Y ya pasados, digamos, 7 meses desde que comenzó el año, hemos invitado al viceministro para conversar sobre cómo ha evolucionado la captura de anchoveta finalmente en el país, para ver si el decreto fue lo que finalmente originó que no hubiese captura en los primeros meses del año, o si hubo otros factores detrás, y cómo está yendo la aplicación de este decreto. Bien, Paul, después de esta explicación que he dado sobre el decreto, no sé si hay alguna acotación que se me haya pasado importante que quieras hacer. No, creo que podamos comenzar a evaluar A ver, comencemos por el tema. El tema de la captura en el sur fue, digamos, de la data dura de los números, de donde la Asociación Nacional de Pesquería se agarró más fuerte para sustentar su posición de que el decreto era un decreto, bueno, los dos decretos eran decretos malos, que era una mala idea, que iban a perjudicar la captura y que iban a perjudicar también que evolucione la producción de conservas. De hecho, hoy día el presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, Humberto Especiani, dice: nos restringe producir más conservas. Entonces, cuéntanos, ¿qué ha pasado finalmente con la captura de anchoveta en el sur del país entre enero y agosto de este año? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que las políticas de ordenamiento han comenzado a dar buenos resultados, porque en noviembre, hace un año, nos encontramos nosotros con una biomasa de anchoveta de más o menos 5,5 millones, que dio lugar a que existiera una cuota social en la parte norte-centro de 810.000 toneladas, cuando usualmente la gente esperaba 2-3 veces más en realidad de las posibilidades de captura, ¿no? Por favor, ahora que estás tocando ese tema, ¿podemos poner la lámina 1 que justamente habla sobre el tema de la biomasa antes de ir al gráfico con la evolución de la captura? Ahí está. Sí, en efecto, acá lo que podemos observar claramente es que se partió con 5.300.000 millones de toneladas, 5.300.000 de toneladas, y con una estructura de tallas que es muy importante observar, ¿no? De los juveniles con los adultos, ¿no? 19% de juveniles y 81% de adultos. Eso, solamente para los televidentes, para hacer un poquito más claro, implica que, claro, si hay pocos juveniles, el futuro, digamos, de la cantidad de biomasa está en riesgo. Así es. ¿Hay un porcentaje que sea como el límite, el equilibrio, un punto de referencia internacional? No existe en realidad un porcentaje determinado, pero lo que es cierto es que tenemos que entender que es como toda población. En la población existen personas, los bebés, digamos, ¿no? Los niños, los adolescentes, que en este caso vienen a ser los juveniles, y después los adultos. Entonces, una población siempre está más o menos equilibrada, ¿no? En donde en la parte normal es que existan un gran grueso de la población dentro de la parte adolescentes, vamos a ponerlo así, juveniles o adultos jóvenes. Y en las colas, digamos, de la distribución de la población se encuentran los niños, ¿no? Y las personas muy mayores. Eso es algo normal de la población. Un número mágico no existe porque depende de cada temporada. Aquí lo que vemos es un total desequilibrio, porque efectivamente encontramos muy pocos juveniles. ¿Eso qué significa? Que en las siguientes temporadas la reproducción que va a existir va a tender a ser menor. Entonces, por eso las normativas que nosotros sacamos, justamente un poquito antes en realidad de dar esta temporada, era porque ya se veía venir. Y fruto de que justamente hemos dado las normas de ordenamiento, es que se ha podido recuperar las biomasas que hoy día existen. Ahora, ¿se dieron solamente esos dos decretos o hubo otras medidas previamente? Han habido varias medidas. Las principales, efectivamente, la que se mencionaba, el 005, que es de ordenamiento pesquero para el caso de la anchoveta. En el caso de la anchoveta, que es el principal recurso pesquero, nosotros teníamos que hacer un ordenamiento para justamente
a que las especies se puedan reproducir y porque además es alimento de todas las otras pesquerías. Bueno, estoy exagerando cuando digo pesquerías, pero una gran parte de todas las otras pesquerías que nosotros tenemos. Es un tema que tengo que congelar para ver si está vinculado al precio del pescado. Entonces, entonces los juveniles han aumentado ese segundo trimestre del 2012 y segundo semestre del 2012. El primero. Entonces, en el último semestre, ¿no? Semestre contra, ¿no? El siguiente semestre, 2012, 2, encontramos 4.300.000, eso significa en pesos. ¿Ya? ¿No? Y después lo que hemos encontrado son 10.800.000 de biomasa. Y con 41% de ¿no? juveniles. Y ahí hay un 41% de juveniles. O sea, no solamente se ha aumentado el tamaño de la torta, sino que a los juveniles también han tenido más peso. No es un número, sino en peso. Entonces, un pececito, en este caso la anchoveta, que mide 12 centímetros, que ya es de talla capturable, pesa más o menos 12 gramos. Si midiese, por ejemplo, la mitad, no pesa 5 gramos, sino muchísimo menos, 2 gramos, 3 gramos, dependiendo de su tamaño. Entonces tiene una tasa de crecimiento bastante mayor, por eso es importante dejarlos crecer. ¿En qué tiempo más o menos es este proceso de pasar Dentro de un mismo periodo de un año, una anchoveta ya puede convertirse en una anchoveta adulta. Y además, ¿de bebé o de juvenil adulta? ¿En un año? En un año todo. En un año todo, y puede inclusive reproducirse. Por eso la anchoveta es la principal pesquería en el Perú, porque tiene unas tasas de crecimiento muy rápidas y de reproducción también. Entonces era importante cuidarlas para que las juveniles puedan llegar a ser adultas y reproducirse, y las que tengan que reproducirse generar el nuevo ciclo, ¿no? Entonces justamente lo que encontramos nosotros en el gráfico sobre los 10 millones es que la composición de las tallas se había mejorado. O sea, no solamente hay que ver cuánto más de biomasa hay, sino cuál es la estructura de tallas. Ok, ahora, el otro argumento de la sociedad era que se estaba permitiendo a las embarcaciones de menor envergadura o artesanales capturar en las zonas donde estaba la mayor cantidad de recursos. Entonces, y que finalmente se estaba promoviendo esto que llaman, creo, pesquería de arrastre, o no, o digamos que las embarcaciones más informales y que no cumplían con las normas, que no tenían seguimiento satelital, fuesen las que iban a terminar capturando este tipo anchoveta, en vez de que lo hicieran ellas, que producieran conservas, etcétera. La estructura de captura en estos meses, ¿cómo ha sido? Y la realidad ha sido otra. Una cosa es el discurso, otra cosa son las estadísticas, y por eso es importante, y nosotros hablamos con las estadísticas. En el caso, por ejemplo, de esta temporada, ¿no?, donde ha habido una posibilidad de captura en la parte norte-centro, y después entramos al sur, en la parte norte-centro... La lámina 2, por favor. En el norte-centro hubo 2.050.000 que se dieron de toneladas que se pudieron capturar. Podemos observar que en las primeras 10 millas, todo se ha capturado fuera de las 10 millas. Es decir, los 2 millones de toneladas han sido capturadas fuera de las 10 millas. Es decir, ya con el ordenamiento pesquero del 0005. Y lo que hemos encontrado es que la milla 10 a la 20 ha habido solamente el 5%. Fuera de la milla 20 hasta la 70 ha habido, se ha capturado el 65%. De esos 2 millones. ¿Y qué pasa entre la milla 10 y, digamos, si la costa no hay nada, o sea, no está permitida la captura? No está permitida, porque justamente lo que tenemos que proteger nosotros es que dentro de las primeras franjas es para la pesca de consumo humano directo, porque esta es pesca industrial. Es decir, todo lo que va a nuestras mesas, el ceviche, nuestros sudados y demás, provienen en un 70-80% de esas primeras millas. Ok, pero ese porcentaje es el porcentaje de la captura total. En este caso es el porcentaje de la captura total que va al industrial, solamente del industrial. Es decir, claro, la anchoveta que se captura para hacer harina y aceites. Ok. Entonces, pero ese 65% es el 65% del total capturado, incluido lo que es para consumo humano. No, solamente para el industrial. Entonces, las cuotas que fueron asignadas, que se cumplieron casi en un 99%, es decir, cumplió como normalmente en todos los años, cumplió con toda la cuota que se asignó, es decir, los 2 millones se capturaron 1.900.000 tantos, se distribuyeron de esta manera. ¿Y el otro 35% dónde está de la captura? Bueno, 5 entre la milla 10 y 20. 5, claro. ¿Y el 30% restante? Claro, lo que estamos diciendo es que 5 en las primeras millas y todo el resto se encuentra fuera. Lo que pasa es que lo hemos dividido de otra manera, ¿no? Entonces 5 dentro de las primeras millas, 36, 22 y 7, ¿no? Ya, pero no suma 100.
¿O me estoy equivocando en algo en la apreciación? Sí, es correcto. Lo que pasa es que esto bueno, lo hemos debido mostrar, digamos, por los tiempos en los que están, ¿no? Yo tengo el gráfico aquí. Es 35 en realidad, por eso es que no está cuadrando. 35 en las primeras de 10 a las 20 millas, no 5. Ah, ya, 36, sí, ahí ha habido un tema digital, por eso le decía que no estaba bien mostrado, pido disculpas por ello. 65% es lo que suma 36 más 22 más 7% da el 65%, okay. Y 35 de las 10 a las 20 millas. Ah, ok, ¿no? ok, ya. Entonces, queda claro que fuera de las 10 millas, que es lo que a lo de IVA el ordenamiento se ha podido pescar. Y hemos pescado el 100% fuera de las 10 millas. Lo que sí es cierto también que hay que reconocer es que eso no es un patrón, ¿no es cierto? Un día lo encontramos de esa manera, otro día podría pegarse un poquito más hacia la costa, claro, ¿no? O como también podría alejarse un poquito más. Este es el dato en el acumulado. Veamos la zona sur, cómo ha sido la distribución para pasar a ver la captura total, porque es importante ver la captura total como la distribución. Acá en la zona sur, acá lo tenemos muy claro, ¿no? Porque justamente lo que podemos observar es que en el caso de la zona sur, por ejemplo, ya tenemos un régimen distinto. En la zona sur no empezaba desde las 10 millas, sino desde la milla 7. Porque reconocemos que efectivamente hay un patrón diferente mostrado estadísticamente. De la milla 7 a la milla 10 se capturó el 5% de este 100%. Fuera de la milla 10 se ha capturado el 95%. ¿No? De la 10 a la milla 20, 41%. De la 20 a la 30, 31%. De la 30 a la 40, 15%. Y más allá de las 40 millas, 8%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las empresas pesqueras industriales lo que están haciendo es ir a pescar en zonas donde antes no llegaban. No, siempre han llegado. Siempre han llegado. Pero ellos decían que, o sea, digamos, el argumento era que estaban sacándolos de la zona donde está concentrado el recurso. Bueno, eso no es cierto. Las estadísticas muestran de que en realidad esto que estamos mostrando aquí no es anómalo, no, se puede pescar fuera de las 10 millas. Lo que sí es cierto es que es más cómodo pescar dentro de. Es decir, si mis embarcaciones no tienen que salir muy lejos y yo encuentro recursos, prefiero pescar en el recurso ahí. No es de la biomasa se encuentra en las primeras 5 millas. Ahora que esa es la distribución de personas, pero hay que ver si efectivamente la captura ha aumentado o ha bajado entre enero y agosto. Eso también es cierto. Eso no lo tenemos en las gráficas, pero tenemos que mostrarlo en pantalla, a ver si podemos. ¿Qué cámara puedo? Esta de acá. Ok, acá lo que hay que guiarnos es de la línea amarilla, ¿no es cierto? Sí, en la podemos observar que efectivamente no hubo esfuerzo pesquero. Esos son los adicionales que se dieron. Entonces, en inicio de año hubo 5.000 metros cúbicos que se capturaron. Luego en febrero, muy poquito, 362. Luego se estancó, ¿no? Se estancó y comenzó a crecer en junio, donde hubo 5.000. Y luego donde hubo 118. Y luego hasta donde hubo la extensión de la primera temporada, 11.000. Entonces, lo que podemos observar, como lo vemos ahí, el acumulado ha quedado en 226.000 descargadas. Enero y agosto. Entre enero y agosto, ¿no? Y lo que es importante notar aquí es que en 2 meses se ha hecho prácticamente el 85% de toda la captura. Ahora, quiero ir a ese punto, pero antes de ir a ese punto es el total, estas 226.897 toneladas, en comparación con los años previos, 2012, 2011, 2010, ¿qué implica? ¿Una caída, una subida? Si lo medimos, nosotros lo medimos por temporadas, ¿no? Y la primera temporada acabó con la extensión en agosto. En la primera temporada, comparada, por ejemplo, es un poquito mayor que la que hubo en el 2010. Es menor que la hubo en el 2011 y es menor que la hubo en el 2012. Pero en el caso de la pesca... ¿Cuánto menor tienes? Sí, las fluctuaciones pueden ir entre un 20, 30, hasta un 40% por temporada que puede fluctuar. Por eso lo importante es ver hasta dónde termina el año. Sí ha habido una menor pesca en el sur, pero solamente en los últimos 2 meses se ha hecho casi el 80% de todo lo que se capturó en el año. Todo lo que se pescó en el año. Eso se debe a diferentes razones. Una de ellas es que si no hay esfuerzo pesquero no puede haber captura. Ahora ellos decían que no había esfuerzo pesquero porque, claro, habían salido a tratar de pescar y no había nada. Bueno, en todo caso, por eso lo que debemos medir es, bueno, ¿cómo va el año?
¿no? Porque ponernos a discutir si hubo o no hubo, lo cierto es que ha habido muchísimo en los últimos 2 meses.